Está con nosotros aquí en De Cerca el licenciado Flavio Machicao, que es superintendente de recursos jerárquicos. Conversábamos a propósito de los mecanismos, los cambios que se produjeron después de la primera instancia de creación del sistema de regulación. Y las susceptibilidades siempre. ¿Estamos hablando de autonomía de verdad? ¿Garantizamos que no hay una dependencia directa o indirecta de las superintendencias en relación al Poder Ejecutivo? Finalmente dice, bueno, es el presidente el que lo nombra a usted. En primer lugar, tenemos que distinguir el hecho de que el sistema regulatorio no es un poder dentro de los poderes del Estado. Correcto. Como es un administrador de la norma regulatoria, forma parte del Poder Ejecutivo. O sea, es una institución dentro del Poder Ejecutivo. Indudablemente, cuando se crea la instancia de apelación jerárquico superior, de hecho se está suplantando a la función del presidente de la República, porque el presidente por la Constitución es el primer administrador del Estado. Y en consecuencia, el hecho de que tener un sistema regulatorio donde existe una instancia de apelación jerárquico superior es que se está supliendo la función del presidente o cuando menos a la del ministro de Estado en otros sistemas regulatorios en el mundo. Y por lo tanto ya eso da un carácter tremendamente autónomo a la función del sistema regulatorio, desde un punto de vista estrictamente formal. Ahora bien, como en las leyes que dieron nacimiento a cada uno de los sistemas, definía que tenían que tener sobre cada uno de los sistemas regulatorios tuición el Poder Ejecutivo, estamos hablando de las leyes que conformaron originalmente el sistema regulatorio, aparece la figura de tuición del ministro del ramo con relación al sistema regulatorio financiero, caso ministro de Hacienda, caso Cirece, ministro de Desarrollo Económico, caso Sirenare, ministro de Desarrollo Sostenible. Entonces, ahí planteaba un problema de vinculación, ¿no? Y para que eso quede absolutamente claro, ya en mi función, cuando yo asesoraba al presidente Banzer en el tema de la organización del Poder Ejecutivo, establecimos en la reglamentación de la ley del Poder Ejecutivo dos conceptos que muestran la clara intencionalidad de darle autonomía al sistema. Por una parte definimos tuición y decimos evidentemente, las leyes dicen que debe haber tuición, pero esa tuición se restringe estrictamente a la vigilancia de las metas, de los objetivos y de las normas que debe aplicar el sistema regulatorio. Entonces, eso quiere decir, señor ministro, usted no puede meterse en los aspectos administrativos de gestión y mucho menos en la capacidad de dictar resoluciones, porque ahí somos autónomos. Para ponerlo claro, sí. Yo, afectado, apelo a usted, usted da un fallo que no me gusta, no puedo apelar al ministro de Hacienda. Va a la Corte Suprema de Justicia. Pero, para poner el mismo ejemplo, el ministro no me puede a mí pedir revisión de mi resolución, porque mi resolución al causar Estado, ¿no? No tiene nada que ver con lo que pueda pensar el ministro en un momento determinado. Pero para definir esa tuición tuvimos que expresamente en la norma identificar. Y para además impedir que el viceministro pudiera, por delegación del ministro, ejercer esa tuición definida como la he mencionado hace un momento, también en la reglamentación de la LOPE, de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, queda muy claro que el viceministro solo podrá coordinar, si el ministro le pide, en las relaciones simplemente protocolares entre un sistema y otro. O sea, con eso, digamos, desde un punto de vista normativo, se ha aislado claramente en la norma, tanto del Poder Ejecutivo como del sistema regulatorio, esta función de autarquía plena.
Otro elemento es cómo vinculamos este sistema con la gente. Yo, un ciudadano, digo, pucha, eso es una suerte de cosa oscura que estará pues allá metida para casos muy extraños y solamente para empresas. ¿En qué medida el ciudadano tiene vinculación, puede apelar, puede darse cuenta de que el sistema regulatorio es útil para él, lo puede defender en caso de abusos o en caso de excesos en cualquiera de los 3 rubros en los que trabajan las superintendencias? Este es un tema, de hecho, sumamente complejo, pero creo que podríamos, para hablar de los 3 sistemas, porque creo que es fundamental, distinguir uno de otro en el siguiente sentido. Cuando estamos hablando de la aplicación de la regulación en un sistema donde existen empresas que prestan servicio, esos son operadores que le están prestando servicio al usuario, que va a ser el consumidor final. En este sistema se ha abierto la ventanilla para que el usuario pueda reclamar en el caso en que se sienta afectado. Estamos hablando del SIDESE. Luz, telecomunicaciones. Exactamente. Pero ¿dónde está el papel de la superintendencia? En el hecho de vigilar la forma de producción del bien, de tal manera que ese bien se produzca al menor costo posible, con la mayor eficacia posible. ¿Qué quiere decir para ponerlo como un ejemplo? En los Estados Unidos el sistema regulatorio del agua potable, por ejemplo, es tan restrictivo en la forma de administrar que no le permite al gerente tener un automóvil sino bajo determinados estándares, porque si es de lujo va a transferir ese costo al usuario. Esa es la función. Entonces, nuestro sistema regulatorio todavía no ha entrado a la función de producción como sería deseable, porque es un sistema muy nuevo, pero esa es su función. Nosotros, ¿de qué manera protegemos al usuario? El usuario es el ahorrista. Exacto. Y en este momento lo que tenemos que hacer es proteger que ese ahorro del público que va a un sistema financiero no se lo dilapide. Mucho más complicado aún, porque el sistema financiero es sensible. ¿La intervención de un banco es una forma de protección al usuario? Es una forma de protección. Pero ahí por ejemplo, cuando se plantea el tema de la protección del usuario a través de la liquidación de un banco, expresamente no puede haber un recurso de apelación, porque se supone que cuando ha llegado ese punto, ese banco definitivamente tiene que dejar de funcionar. Ahora, para eso, el sistema regulatorio hoy día está pensando en la creación de un fondo de protección del ahorro, del propio sistema bancario. Una suerte de seguro. Una suerte de seguro, porque no es justo que lo que ocurra en el escenario financiero, al final tengan que pagar todos los ciudadanos que ni se han prestado, ni tienen los recursos depositados en el banco. Entonces, ese ya es un mecanismo que se le tiene que dar mucho pensamiento para que sea lo suficientemente justo. Pero el sistema financiero, ¿de qué manera protege al usuario? Al controlar estrictamente, y ahí viene el concepto de normas de prudencia, para que el banquero utilice prudentemente los recursos del público. Ahora, este ciudadano, muchas veces nosotros hemos recibido cartas, señor superintendente, me están cobrando un interés más alto. Bueno, ahí el problema es que el sistema de regulación financiero no puede intervenir, porque a diferencia del otro, donde se fija un precio, en este el mercado es libre. En consecuencia, nuestra tarea es vigilar para que el manejo, la administración de sus recursos sea adecuadamente realizado, que es otra forma de proteger al depositante de un recurso tan fundamental como es el ahorro. En el caso del SIDENADE la cosa es más complicada, porque ahí sí hay una relación directa entre el que se le dio la concesión de un bosque o de una tierra y la autoridad o el poder del Estado, ¿no? O el poder público, para precautelar la utilización de los recursos. Ahí ya nacen otro tipo de conflictos que son muy diferentes de los otros anteriores.
Una cuestión clave aquí es la aplicación de un sistema de derecho. El derecho administrativo concebido para un tipo de Estado, y pregunto por ignorancia, supongo será distinto en su propia concepción a este tipo en el que estamos hablando de un sistema de regulación más que un Estado que genera un derecho administrativo estatista, donde es el Estado protagonista, juez, parte y es todo. Aquí estamos en una realidad distinta. ¿Hay un cambio de enfoque? Bueno, acá, digamos, hay dos conceptos que creo que son fundamentales de explicar. Frente al poder inmanente del Estado entendiendo como el poder público, porque Estado somos nosotros también. Frente al poder inmanente del poder público, el Estado, para el lenguaje general, nace el concepto del derecho administrativo, que trata de equilibrar a través de procedimientos administrativos, de equilibrar con ese poder al ciudadano. Entonces, en el sistema regulatorio, como en todas las manifestaciones de la administración pública, ¿no?, debe estar presente el derecho administrativo, que no es otra cosa que las formas, las normas que establecen la relación entre el poder público y el ciudadano. Obviamente en el sector regulatorio o en el sector regulatorio financiero tiene alguna particularidad en cuanto a matices, pero de hecho es un solo procedimiento. ¿Y qué significa ese procedimiento? El hecho y el derecho de pedir la revocación de un acto. Ese es parte del procedimiento. El hecho de poder, una vez que tuvo el ciudadano la capacidad o el derecho de pedir que se revoque un acto, de poder pedir justicia a través de la instancia de apelación superior. Ahora, ¿en qué circunstancias? ¿Bajo qué principios? Bajo el principio fundamental del silencio administrativo. O sea, cuando yo, en el caso del sistema financiero, ciudadano o operador, le digo al superintendente, señor, usted revoque, y el superintendente no me hace caso, guarda el caso, existe un plazo a partir del cual se aplica automáticamente el silencio administrativo negativo, que quiere decir, usted me dijo no, y por lo tanto yo voy a apelar a la instancia superior. Y si en la instancia superior ocurre lo mismo, ¿no?, esa instancia superior automáticamente le digo, no, usted va al contencioso administrativo. Pero eso no significa que el hecho de que yo no haya respondido y haya dicho automáticamente no, lo que habla de una aceleración del sistema de justicia, no se habla de retardación de justicia, no implica que la responsabilidad del actor público quede en la nada. Dentro de la configuración de este procedimiento, si yo por omisión no he respondido al ciudadano en su demanda, aun cuando pueda recurrir a otra instancia y resuelva su problema, al margen de eso, este señor tiene que responder porque tiene una responsabilidad administrativa frente a la sociedad y al Estado, obviamente. Usted mencionaba que en caso de que yo sienta que su decisión, que ya es una decisión de apelación, es injusta o por cualquier razón no la acepte, puedo ir al sistema judicial y apelar a la Corte Suprema. ¿No terminamos en un círculo que finalmente me garantiza a mí que si usted no, por muy justo que sea, no ha hecho algo que a mí me conviene, siempre tengo una instancia que es meternos en un circuito al que todos estamos acostumbrados, todo termina en la Corte Suprema de Justicia? El problema es que, o sea, la teoría es que los conflictos deberían resolverse en la vía administrativa. De ahí, por ejemplo, es que cuando yo hablo de la instancia de la SRJ, de la Superintendencia de Recursos Jerárquicos, siempre apelo a un concepto. Digo, señores, esta superintendencia tiene que ser lo suficientemente sabia, y por eso que es muy sabio el sistema, lo suficientemente justa, para que cuando digamos nosotros algo, y estamos además generando jurisprudencia, el operador esté satisfecho. Obviamente eso implica la superación de un paradigma,
¿no?, de que el operador va a actuar en función de la ley y de que el operador va a actuar en función de la ley. Hoy día en nuestro país todavía el operador, el superintendente o la autoridad es autocrática por tendencia y el operador es echa la ley, echa la trampa. Pero ese es un proceso que se va a superar en el país y tiene que superarse. Estamos hablando del nuevo paradigma, ¿no?, donde el operador cumple con la ley y el supervisor también cumple con la ley. Entonces, ahí se resuelve el problema. Pero no se puede coartar el derecho de ir hacia, aun cuando ocurra un equívoco, porque puede haber un equívoco o una mala fe también. ¿No? No se puede coartar el derecho del ciudadano de recurrir a la justicia, donde evidentemente, en nuestro caso, en nuestra justicia, todavía estamos hablando de una Corte Superior, un Supremo de Justicia que ventila casos más bien de carácter civil o penal, no tanto administrativo. Y en consecuencia, ahí sí tenemos que llenar un gran vacío para que todo este círculo vicioso se vuelva virtuoso, creando un tribunal administrativo de carácter superior dentro de la Corte Suprema. Todavía no lo hay. No hay una sala. Y nosotros hemos tenido una visita el otro día a la Corte Suprema de Justicia y en un diálogo muy amplio, muy abierto, hablábamos de este tema y los miembros de la Corte Suprema reconocen que ellos son expertos en lo civil y lo penal, pero no en lo administrativo. Más aún, cuando ocurre un conflicto en la vía contenciosa administrativa, el que defiende al Estado es el fiscal de la República. Y el propio fiscal nos dijo, miren señores, ayúdeme. Y en nuestra normativa, en el decreto donde se establece nuestro procedimiento, la SDJ, en el caso del CIREFI, es parte coadyuvante con el fiscal. De tal manera que lo que quede en todo el proceso es mayor transparencia. Porque de hecho el fiscal, ¿qué hacía? Nos mandaba a nosotros los papeles para que opinemos. Y eso no es transparente. O sea, otro de los elementos es que tiene que haber transparencia. El ciudadano no solamente tiene que conocer un procedimiento, el ciudadano tiene que, además de conocer el procedimiento, ver el procedimiento. Y eso es un concepto de transparencia. Usted está ya un año, su primer año de 8, largos 8. Sí. ¿Cuál ha sido su experiencia? Usted me ha hablado teóricamente. Háblenos prácticamente, no es necesario mencionar casos, pero ¿cómo ha funcionado? ¿Cuántas veces ha tenido usted que actuar en ese carácter de apelación? Bueno, hemos tenido que actuar ya 5 veces. Y yo diría que hay tres tipos de situación que son muy interesantes de explicar. Por una parte, es que muchas veces, o en algunos casos, pese a que nosotros no estábamos de acuerdo con el fondo del problema, sí aceptamos la resolución respetando el grado de discrecionalidad del superintendente. O sea, el concepto de discrecionalidad y autoridad. Ese concepto de discrecionalidad es fundamental porque puede convertirse en un concepto de abuso. Correcto. Entonces, hemos tenido que fallar y decir, el señor tiene la discrecionalidad de opinar sobre tal cosa y se debe respetar esa discrecionalidad. Aun cuando yo en mi fuero interno diga, esa no hubiera actuado así, pero ese es un principio fundamental. El otro es que muchas veces, o en algún caso, se ha dado que el superintendente determinó un hecho generando en su resolución o planteando en su resolución una competencia que no le corresponde, que es el decirle, usted debe hacer esto frente a terceros. Esa es una relación que corresponde al campo de la jurisdicción del Poder Judicial. Nosotros estamos en el campo administrativo. Entonces hemos tenido que fallar y decir, señor, estamos de acuerdo con esto y esto, menos en esto porque esta no es nuestra competencia. Entonces es un caso donde... Y en ese caso el superintendente tiene que corregir... En ese caso nuestra resolución es la ley. Ya no se necesita más nada. No se necesita más nada, el superintendente automáticamente
saca una resolución en cumpliendo el sentido ese camino nuestro. Ese es digamos, el procedimiento. Y el otro caso que ya tiene que ver con problemas de conductas de parte de los operadores, donde terceras personas han reclamado a la autoridad para que la autoridad haga cumplir la norma porque se ha sentido abusado. Eso es muy importante. O sea, una institución se comportó mal, fuera de la norma, y yo, al verme afectado ciudadano de la calle, pues me quejé al superintendente para que el superintendente ponga orden en su operador. Y en ese caso hemos tenido también, digamos, una situación en la que el superintendente no castigó al operador, pero no lo castigó tanto que no resolvió el problema fundamental del tercero. Entonces, el tercero apeló y dijo: señor superintendente de recursos jerárquicos, haga justicia, yo me estoy afectando, ¿no? Esas son más o menos las situaciones, y yo digo que es un proceso histórico la regulación, porque todos estamos aprendiendo. Claro. En última instancia, todos estamos aprendiendo. Nosotros, en nuestra proyección, queremos tener un banco de datos jurídico inteligente, en el sentido de que cuando muchas veces tenemos que definir situaciones, no siempre la norma es suficientemente clara, o la norma no solamente es clara, sino que se requiere además doctrina, se requiere derecho comparado, se requiere conocimiento del fenómeno, para que en nuestra resolución estén todos esos elementos. Usted acaba de mencionar una serie de desafíos que implica, supongo, un equipo. Usted es el superintendente, pero ¿quiénes lo apoyan desde el punto de vista administrativo, abogados, especialistas? ¿Cómo funciona su superintendencia? Yo tengo dos intendentes, uno jurídico, que está apoyado por dos juristas, uno en procedimientos y otro en doctrina. Y tengo un intendente técnico que está apoyado por un especialista en seguros, en valores, en pensiones y en banca. Y obviamente tengo un asesor general que es un jurista que me apoya en diversas circunstancias, más recursos para contratación de asesoría externa. Yo no tengo más que un equipo de 11 personas y un apoyo administrativo que me cuida, digamos, la parte logística. Es una superintendencia muy pequeña. ¿Cuál es la razón por la que la superintendencia ha organizado un encuentro prácticamente internacional que vincula el tema derecho administrativo y sistema de regulación? ¿Solamente está vinculado al tema financiero o tiene un ámbito mayor de la superintendencia en general? Cuando nosotros hemos conocido diversas experiencias organizativas en distintas partes del mundo, especialmente en América Latina, yo llegué a una conclusión, y es que podemos estar organizados de diferente manera, pero el procedimiento tiene que ser universal. Y hay una tendencia a universalizar el procedimiento, inclusive en el seno de la Comunidad Económica Europea y en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los actores en el sistema financiero son universales. Los recursos bancarios, los recursos financieros están en todos los países del mundo. Y en consecuencia hemos hecho un esfuerzo a nivel nacional, pero no solamente además para discutir temas de procedimiento, sino para mostrar que el sistema regulatorio que hace a la gobernabilidad no solamente es un problema de ponernos de acuerdo entre fuerzas políticas, que es la gobernabilidad en el plano mayor, sino que la gobernabilidad también es un procedimiento administrativo, porque detrás de todo esto está el Estado de Derecho. O sea, la economía, al regular la actividad económica, no puede avasallar el derecho mismo del ciudadano, que al ejercer una función económica, cualquiera que fuera, la ejerce con competencia, con capacidad, pero también con un derecho implícito. Y la sociedad moderna, sin Estado de Derecho, no es moderna. Entonces, por ese motivo es que este seminario en realidad debía llamarse mucho más concretamente, ¿no? Sistema de regulación, gobernabilidad y Estado de Derecho.
porque el derecho administrativo hace al Estado de Derecho. Por eso hemos organizado este seminario que va a tener, que ha tenido un éxito pleno. El tema vinculado, usted ha mencionado un hecho importante, ya no vivimos aislados y hay elementos universales que implican también una legislación universal. ¿Cómo diría usted que está el sistema de regulación boliviano y el derecho administrativo boliviano en ese contexto en el mundo? Bueno, en primer lugar, el derecho administrativo en Bolivia está en desuso, porque con regímenes autoritarios no había derecho administrativo. Yo creo que hoy día, cada vez que se van introduciendo procedimientos, nos vamos aproximando a la aplicación de un derecho administrativo. Antes era necesario, para poder obtener algo, tener la muñeca del ministro. Y todavía sigue siéndolo. Hoy día eso no debería ser más, porque los procedimientos o el procedimiento debe ser tan sumamente, estrictamente claro, que todo ciudadano, al solicitar algo al Estado, porque al Estado, ¿qué le solicita? Le solicita permiso para algo, para poder funcionar. Le plantea necesidad de algo para poder desarrollar su tarea, ¿no? En fin, toda una suerte de elementos que hacen a la administración del Estado. Y eso, con un derecho administrativo, no tendría por qué tener ni trabas ni coimas, ¿no? Ojalá. Definitivamente, es que esa es la idea. Por supuesto. ¿No? En el sistema regulatorio tiene que ser lo mismo. Ahora, ¿qué pasa en relación al mundo? Indudablemente nosotros estamos muy atrás. Pero hay una cosa ¿Incluso en relación a América Latina? Incluso en relación a América Latina. Pero hay una cosa que nos podría conformar. Y es que tanto el sistema regulatorio como la aplicación del derecho administrativo está en plena evolución. No diría evolución y ebullición. Porque en Europa, por ejemplo, en este momento en España, no solamente hace un mes se aplicó el principio del silencio administrativo positivo. Recién se aplicó el principio del silencio administrativo, siendo un país con una ya larga tradición de derecho administrativo. Y lo que decía hace un momento, en todos los países se están revisando los procedimientos para universalizarlos. Y ya no hablar de la escuela francesa, escuela inglesa, escuela española o americana, sino de una sola, de un solo procedimiento. Entonces, nos podemos empatar, diría, ¿no? Sin tanta historia atrás. El gran problema para el empate es que la sociedad comprenda la importancia de manejarnos en un Estado de Derecho. Y eso ya es un problema de paradigma. Yo creo que el gobierno, la sociedad, son los responsables. En mis presentaciones yo siempre planteo la tesis de que el desarrollo de la norma no es producto del burócrata, sino del actor. Y eso es derecho administrativo. Un elemento clave no solamente es que el ciudadano común entienda la significación y cambie su mentalidad, cosa que es lenta y que tiene que ver con la percepción que tenemos de la propia sociedad, sino también que el Estado, y en particular el gobierno, la entiende. El gobierno está comprendiendo, los ministerios se están dando cuenta de que también están ya en un esquema distinto y que no son los todopoderosos de ayer. Mire, yo diría de que es también parte de un proceso y de una pedagogía. La reforma del Poder Ejecutivo, cuando se planteó, no se la planteó en términos de cuántos ministerios iban a haber, porque eso no es la parte sustantiva de la reforma, sino la parte adjetiva. Y en realidad lo que se construyeron fueron dos esferas. Una esfera que es el ministro y el viceministro. Yo no me cansaba de decir, inclusive al propio presidente, no hay viceministerios, pero la gente sigue hablando de viceministerios. Hay viceministros. En los ministerios son los directores generales. Y en la primera esfera donde está el ministro y el viceministro, que es la esfera política, lo que importa es que entiendan el papel que les corresponde, que es de ser normadores o gestores de la norma y de la política. Y los directores generales, gestores de la norma en lo técnico y específico, por ser funcionarios de carrera administrativa, que ese es el concepto que está en el papel y en la Constitución,
no esté en la sociedad ni en la política todavía, pero ese es el proceso. Y eso no lo comprenden todos, porque muchos viceministros siguen haciendo cosas. La teoría es que los viceministros o los ministerios no tienen que hacer cosas, no tienen que tener tareas de acción. Esa tarea de acción la debe realizar el nivel departamental, donde está la administración departamental. Y los prefectos, en consecuencia, deben dejar de ser caudillos locales para ser administradores locales. Son los verdaderos ejecutores de la política y de la norma. Porque los ejecutores, en última instancia, de la acción del Estado restringida a la salud, a la educación y a las obras de infraestructura, la tienen que realizar los gobiernos municipales. Una última pregunta, señor superintendente. ¿Estamos mentalmente camino a la modernización? ¿Usted diría que los bolivianos, además de ir en estos cambios objetivos, tenemos nuestra mente en camino a la modernización o no todavía? La respuesta daría lugar a una gran teorización, ¿no? Pero voy a aplicar el concepto del dolor. Yo he conocido a un profesor que plantea una teoría de ventas, que creo que es muy aplicable a este tema. Y él me preguntaba una vez, decía, si usted tiene un dolor de cabeza leve, ¿usted compraría una aspirina por $50? En absoluto. Pero si usted tuviera una migraña y no estuviera sino alejadísimo, ¿me compraría la misma aspirina? Sí, efectivamente. O sea, yo diría de que el buen vendedor, el vendedor del próximo siglo, tiene que crear dolor al cliente para sentir que lo que está comprando le va a servir. Yo creo que es lo mismo. Yo creo que la sociedad boliviana tiene que sentir el dolor de ser un país atrasado, un país desorganizado, un país tercermundista o con dolor, un país de dolor, para sentir que es necesario, que es fundamental para la vida del país organizarse como institución, organizarse como país, lo que significa desarrollo normativo e institucional, para crear las condiciones del desarrollo. Y si no hay ese dolor, pues es que no vamos a resolver nuestro problema. No sé si estamos cerca al dolor, me imagino que cada vez nos duele mucho más saber que nuestro país, que tiene condiciones de ser muchísimo mejor, sigue siendo un país no en desarrollo, sino un país atrasado. Y eso creo que puede contribuir en parte a la solución del problema. Una posibilidad de acercarnos a un tema que parece muy lejano, pero que es muy próximo al interés de cambio que la sociedad boliviana debiera tener, en el que el sistema regulador tiene un papel fundamental. Quiero agradecerle muchísimo al licenciado Flavio Machicado porque nos ha permitido acercarnos a comprender algo que no es tan difícil, más allá, como él decía, de la semántica y el Sirenare y el Sirefi, etcétera. Hay una lógica, hay una forma de entender de manera distinta el papel que tiene una institución como esta en una sociedad nueva. Gracias a ustedes, como siempre, por seguirnos. Creo que ha sido una interesante aproximación a un tema de interés común. Buenas noches.